Borges y la teología literaria. Dios como laberinto. Dios en la biblioteca. Si pienso en Borges y en Dios, lo primero que me viene a la memoria no es un templo, ni una iglesia, ni siquiera una oración. Es una biblioteca infinita, con pasillos que nunca terminan, con volúmenes que nadie alcanzará a leer. Borges no se arrodilla ante un altar, se sienta en una mesa, abre un libro y busca a Dios entre las letras. Él mismo decía que su relación con lo divino estaba marcada por la duda y por la fascinación. Nunca fue un creyente fervoroso, pero tampoco un ateo militante. Estaba en el punto intermedio más borgiano posible. La ironía. Como quien sospecha que Dios existe, pero si existe debe ser, al menos, un gran escritor de paradojas. A mí me pasa algo similar cuando entro en una librería de usados. Veo montones de títulos polvorientos y me digo, aquí debe de estar escondido la respuesta a todo. Claro, nunca la encuentro, pero la búsqueda misma es lo divino. Borges me enseñó que lo religioso puede estar en ese gesto, en hojear páginas, en sospechar que un libro cualquiera guarda un secreto eterno. Uno de los temas que más les fascinaba era el agnosticismo. Esa corriente antigua afirmaba que el mundo no había sido creado por el Dios Supremo, sino por un demiurgo torpe, una especie de aprendiz de divinidad que cometió errores. El universo, entonces, es defectuoso por naturaleza. En Cuentos y Ensayos, Borges retoma esa idea como deleite, porque le permite explicar de manera literaria por qué el mundo está lleno de injusticia, dolores y absurdos. Si lo creó un Dios perfecto, entonces ese Dios es cruel. Si lo creó un Dios imperfecto, entonces todo encaja. Borges amaba las herejías, no porque las practicara, sino porque veía en ellas creatividad literaria. En otras inquisiciones comenta sectas y doctrinas rarísimas, y siempre lo hace con admiración estética. Para él, una herejía es un cuento filosófico, por ejemplo, aquella que afirma que Judas fue el verdadero Salvador, porque se sacrificó al convertirse en traidor, o la que imagina que el universo fue creado hace 5 minutos, con todos los recuerdos ya puestos en nuestras cabezas. Cuando leo esas herejías me siento como cuando un amigo me cuenta teorías conspirativas de internet, que la Tierra es plana, que vivimos en una simulación. No me las creo, pero me fascinan como narrativas. Borges pensaba igual, no hace falta creer para disfrutar. En su cuento, Ensayo, 3 versiones de Judas, Borges presenta diferentes interpretaciones teológicas sobre la figura de Judas Iscariote. Allí juega con la idea de que Judas no fue un simple traidor, sino el verdadero héroe del cristianismo. Una versión sostiene que Judas, al entregar a Jesús, estaba cumpliendo con un plan divino indispensable. Otra dice que Judas fue más valiente que Cristo, porque asumió el papel del villano para siempre, cargando con el odio eterno. Ese cuento me parece una lección brutal sobre cómo el bien y el mal pueden invertirse según la perspectiva. Me recuerda a cuando, en un grupo de amigos, alguien decide ser el malo y pedir que todos paguen la cuenta justa en lugar de dividirla. Termina siendo visto como un egoísta, pero en realidad está defendiendo la justicia. Judas en el bar, digamos. Borges convierte esa situación en teología literaria. Borges entendía que la idea de Dios es inseparable de la idea infinita. En la biblioteca de Babel, por ejemplo, imagina una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles, incluso los absurdos. Esa biblioteca es, en el fondo, un retrato de Dios, un todo que incluye lo verdadero y lo falso, lo sensato y lo inútil. El infinito, para Borges, es aterrador y seductor a la vez. Dios es esa paradoja. Si existe, es infinito, y si es infinito, también es incomprensible. Yo suelo sentir esa sensación cuando abro el buscador de Google. Tecleo una palabra y aparecen millones de resultados.
No hay forma de abarcarlo todo. Esa infinitud digital es lo más cercano que tenemos hoy a la biblioteca borgiana. Quizá Google sea nuestro Dios imperfecto. En la busca de Averroes, Borges imagina al filósofo árabe Averroes intentando comprender qué significan las palabras tragedia y comedia, sin haber visto nunca una obra de teatro. Averroes busca, lee, interpreta, pero siempre se queda corto. Ese cuento es una parábola sobre los límites de la comprensión humana. Hay experiencias que no se pueden traducir solo con libros. Necesitamos vivirlas. A mí me pasa cuando intento explicarle el tejuino a alguien que nunca lo probó. Puedo hablar del sabor, de la ceremonia, de la ronda, pero hasta que no le den un sorbo no entiende. Borges entendía que toda la teología tiene ese límite. Hablar de Dios sin experimentar es como explicar el tejuino sin la masa. Borges sospechaba que, si Dios existe, debe ser un narrador irónico. En su ensayo, La esfera de Pascal, reflexiona sobre la imagen de Dios como esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esa definición le parece bella y absurda a la vez. Dios, en Borges, no es el pastor cariñoso de la tradición, sino un autor de chistes metafísicos. Nos pone en el laberinto, nos enfrenta a paradojas, nos da pistas falsas. Lo pienso cuando pierdo un colectivo por segundos. Me digo, esto es una ironía divina. Un narrador con sentido del humor está escribiendo mi jornada. Para Borges no había una diferencia radical entre teología y literatura. Ambas son ficciones que intentan organizar el misterio del mundo. Decía que la teología es una rama de la literatura fantástica, porque inventa mundos, jerarquías de ángeles, explicaciones cósmicas, y lo hace con la misma imaginación que un novelista. En este punto, Borges me cambió la forma de ver las cosas. Cuando un amigo me habla con pasión de su fe, yo lo escucho como si me estuviera narrando un cuento épico. No necesito creerlo literalmente para disfrutarlo. Borges me dio permiso para leer las religiones como mitologías y las mitologías como literatura. Una de las preguntas teológicas más antiguas es: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Borges no resuelve el dilema, pero lo convierte en materia narrativa. En cuentos como La forma de la espada o Tema del traidor y del héroe, muestra cómo la traición y la lealtad se confunden. El mal absoluto parece imposible, siempre depende de la perspectiva. En la vida diaria me pasa cuando veo discusiones políticas en redes sociales. Lo que para uno es corrupción, para otros es estrategia. Lo que para uno es traición, para otros es heroísmo. Borges entendió que el mal no es bloqueo sólido, sino un espejo donde se reflejan las interpretaciones. Estos son algunos ejemplos cotidianos de la teología borgiana. Gnosticismo. Cuando alguien culpa al sistema de todo, está hablando del demiurgo chapucero. Herejías. Cuando inventamos excusas inverosímiles para no salir, estamos creando pequeñas herejías cotidianas. Judas. Cuando un amigo se sacrifica y se lleva la culpa en un grupo para que los demás queden bien, está haciendo de Judas. Infinito. Cuando abrimos YouTube y los videos nunca terminan, experimentamos lo divino borgiano. Y Averroes. Cuando tratamos de entender un meme sin saber el contexto, somos Averroes frente al teatro. Borges nos enseña que lo religioso no necesita ser solemne ni dogmático. Dios, en su obra, aparece como un laberinto de símbolos, como un infinito incomprensible, como un narrador con sentido del humor. Su fascinación por el gnosticismo, las herejías y las paradojas teológicas no es la de un creyente piadoso, sino la de un lector que encuentra en esta doctrina relatos apasionados. Para Borges, la teología es literatura fantástica de la más alta calidad. Y en el fondo, lo que nos deja en esta sospecha deliciosa, tal vez lo divino no sea un dogma, sino un cuento, y quizás, cuando creemos estar leyendo a Borges, lo que hacemos en realidad
es leer la Biblia secreta que Dios escribió en clave de espejos y laberintos.